La soledad es un terreno que todos conocemos, pero para los que han sido escogidos por Dios, esa soledad adquiere un peso distinto. No es simplemente el silencio de una habitación vacía o el eco de una ausencia, es una experiencia que marca el alma, que la talla y la transforma. Muchas veces, ser elegido por Dios significa caminar por senderos donde otros no te acompañan, porque tu destino no está diseñado para multitudes, sino para un encuentro íntimo con el Creador. En esos momentos de aislamiento, cuando parece que nadie entiende lo que llevas dentro, es fácil caer en la duda y pensar que algo está mal contigo. Pero la verdad impactante, y la que quiero revelarte en este video, es que esa soledad forma parte del sello de tu llamado. Es el espacio donde Dios forja tu carácter y te prepara para misiones que aún no imaginas. A lo largo de este mensaje vamos a recorrer juntos los misterios de esa soledad que los elegidos conocen tan bien. Veremos cómo hombres y mujeres de la Biblia atravesaron esos desiertos espirituales antes de convertirse en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Comprenderemos que el rechazo no es una sentencia, sino una herramienta de refinamiento, y que la soledad, lejos de ser un castigo, es en realidad un taller secreto donde Dios trabaja en lo profundo de tu corazón. Por eso, te animo a quedarte hasta el final, porque lo que hoy descubrirás puede cambiar por completo la manera en que entiendes tus batallas más íntimas. Si alguna vez te has sentido apartado, incomprendido o incluso rechazado por quienes más querías, este mensaje está dirigido a ti. Porque lo que parecía una pérdida, Dios lo está convirtiendo en una preparación. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, el rechazo no me define, Dios me moldea en la soledad, si crees que estas palabras pueden traer luz a tu soledad. Si alguna vez has sentido que, en medio del rechazo o del silencio, Dios te habló y te sostuvo, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha fortalecido tu fe en esos momentos donde parecía que estabas completamente solo. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Hoy, abriremos los ojos a una verdad poderosa: la soledad de los elegidos nunca es un vacío, sino un lugar donde se revelan los mayores secretos del cielo. Quédate conmigo, porque al final de este viaje entenderás que lo que parecía abandono, en realidad siempre fue preparación para tu propósito. La soledad es uno de los paisajes más repetidos en la vida de quienes han sido llamados por Dios. No es un accidente ni un error en el camino, sino un sello invisible que marca a los elegidos. Es difícil aceptarla, porque nuestra naturaleza humana anhela compañía y aprobación. Sin embargo, quienes llevan un propósito divino descubren pronto que la multitud no siempre entiende el lenguaje de su alma, y que lo que late en su espíritu no puede compartirse con cualquiera. La soledad se convierte en escenario inevitable, pero también en una llave secreta que abre puertas hacia un conocimiento mayor de Dios. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has sentido incomprendido, incluso por los más cercanos? Quizá compartiste un sueño o una convicción espiritual y solo recibiste silencio o burla. Esa herida duele, pero también revela una verdad: hay cosas que Dios puso en ti que no todos están preparados para sostener. Esa soledad no es castigo, es el lenguaje con el que el cielo te recuerda que tu llamado no proviene de la multitud, sino de su voz. La soledad no es un castigo, es un taller donde Dios moldea tu alma. El rechazo y la incomprensión acompañan a los elegidos desde temprano.
No porque sean menos valiosos, sino porque cargan una sensibilidad que desborda lo común. La Escritura muestra que el llamado de Dios aparta y coloca en escenarios de aislamiento. Es como si el Señor quisiera resguardar lo más precioso de tu corazón, alejándote de ambientes donde podrías ser despreciado. El mundo nos vende la idea de que estar solos es fracaso. Pero para los elegidos, la soledad es una invitación divina a caminar más despacio, a escuchar más profundo y a soltar lo que otros persiguen. Cuando Dios quiere hablar en serio con alguien, lo lleva a un lugar sin distracciones. Ese lugar casi siempre es la soledad. Allí, cuando el ruido se apaga, tus miedos y debilidades emergen. No es para hundirte, sino para purificarte. Aprendes que tu fuerza no nace de ti, sino de la dependencia total de Dios. El enemigo quiere que creas que estás solo, pero en la soledad Dios te habla más fuerte. Muchos se desesperan en el silencio, buscando llenar el vacío con voces externas. Pero el elegido, aunque lucha, aprende a amar ese silencio porque descubre que no está realmente solo, está acompañado por la voz de aquel que nunca lo abandona. Y en ese descubrimiento, la soledad se convierte en compañera, maestra y altar. Podemos decir que la soledad de los elegidos es una marca de autenticidad. Dios coloca pruebas de aislamiento para asegurarse de que tu motivación no sea la aceptación de los demás, sino su voluntad. Mientras dependas de la mirada de otros, no podrás sostener tu llamado. Solo cuando aprendes a ser fiel en lo secreto y en lo incomprendido, estás listo para brillar en público sin ser consumido por el orgullo. La soledad revela dónde está tu confianza. Si tu fe se derrumba cuando no recibes apoyo, aún no has entendido que tu fuerza no puede estar en los demás. Pero si en medio de la incomprensión te mantienes en pie, entonces la soledad cumple su propósito, transformarte en alguien que camina por fe y no por vista. Los testimonios lo confirman. Hombres y mujeres fueron llevados a temporadas de soledad antes de ver cumplidas las promesas de Dios. No fue un camino cómodo, pero sí necesario. La soledad te vacía de lo superficial para llenarte de lo eterno, te enseña a diferenciar la voz del mundo de la voz del Creador y te prepara para soportar cargas mayores sin quebrarte. Recuerda siempre, el rechazo no te define, te refina. Cada vez que alguien te dio la espalda, Dios trabajaba en tu carácter. La incomodidad de la soledad es como el fuego que purifica el oro. No es agradable, pero es indispensable. Y cuando finalmente emerge lo que Dios formó en ti, entiendes que cada lágrima y cada noche en soledad tenían un propósito eterno. Si ahora mismo atraviesas una etapa en la que sientes que nadie te entiende, no te desesperes. No es señal de abandono, es señal de elección. Los llamados por Dios siempre cruzan este terreno porque allí se confirma su identidad. Allí aprendes que tu vida no depende de validación externa, sino de la certeza de que eres amado y sostenido por aquel que te llamó desde antes de nacer. Tu soledad no es el final del camino, es el inicio de una revelación más profunda. Es la forma en que Dios asegura que tu raíz esté bien plantada en Él, para que los frutos no se marchiten con el viento del rechazo. La perseverancia convierte tu soledad en esperanza, y esa esperanza te sostendrá hasta haber cumplido lo que Dios prometió. Por eso abraza tu soledad como lo que es, un sello divino que confirma que tu vida tiene un propósito mayor. No creas la mentira de que estar solo es estar perdido. Estás en el taller secreto de Dios, y cada día ahí es parte de una obra maestra. El mundo quizá no lo ve todavía, pero pronto lo verá. Porque la soledad de los elegidos siempre termina convirtiéndose en testimonio de gloria. El desierto es un lugar que asusta a muchos porque evoca sequedad, vacío y desolación.
Sin embargo, en la vida de los elegidos por Dios es mucho más que un paisaje árido, es una escuela espiritual. Allí no hay distracciones ni voces que adulen, solo estás tú, tu fragilidad y la voz de Dios. Y aunque al principio se sienta como abandono, en realidad es preparación, un entrenamiento divino para cumplir el propósito que se te ha encomendado. Cuando Dios conduce a sus hijos al desierto, no lo hace para destruirlos, sino para formarlos. El desierto no es abandono, es entrenamiento. Allí se quiebra el orgullo, se derrumba la autosuficiencia y se aprende a depender totalmente del Creador. En ese ambiente, la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica diaria. Nadie sale igual, los que perseveran regresan fortalecidos, con un corazón purificado y una identidad más clara en Dios. Mira lo que sucedió con Israel. Tras ser liberado de Egipto, no entraron de inmediato a la tierra prometida. Dios los condujo al desierto 40 años para enseñarles a depender de Él en lo más básico: alimento, agua, dirección. El maná diario y la nube que los guiaba eran recordatorios de que toda su vida estaba sostenida por la mano divina. Ese tiempo no fue un error, fue un aula donde el maestro enseñaba lecciones que ningún otro lugar podía enseñar. Lo mismo ocurre con nosotros. El desierto espiritual se presenta como una pérdida inesperada, una puerta cerrada, una amistad rota, un sueño detenido. Son esos momentos donde la vida se siente árida, donde las respuestas no llegan y el camino parece interminable. Allí, lo único que queda es mirar hacia arriba y reconocer que sin Dios no podemos avanzar. Y en ese reconocimiento comienza la verdadera transformación. En el desierto se revelan nuestras motivaciones. Cuando todo se reduce a lo esencial, descubrimos que buscamos en verdad. Muchos entran con un corazón dividido, queriendo servir a Dios pero aferrándose a sus propios planes. Sin embargo, el desierto no deja espacio para la duplicidad: o confías plenamente en Él o te hundes en la desesperación. Es allí donde el elegido aprende a soltar y a decir: Señor, sin ti no puedo. El desierto no solo enseña dependencia, también identidad. Fue allí donde Jesús enfrentó tentaciones que buscaban quebrar la suya. Tras ser bautizado y escuchar la voz del Padre llamándolo Hijo amado, fue llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días. Sin compañía ni comodidades, enfrentó al enemigo cara a cara. Satanás intentó sembrar dudas, ofrecer poder y desviar su misión. Pero Jesús salió fortalecido, listo para iniciar el ministerio que cambiaría la historia. Eso nos enseña algo esencial: los desiertos no son pérdidas, son entrenamientos. Dios no nos lleva a la soledad para hundirnos, sino para equiparnos. Lo que parece retraso es preparación. Como un atleta que se entrena en silencio sin cámaras ni aplausos, su esfuerzo invisible sostiene después la victoria pública. Así también el desierto, un espacio oculto donde se forja tu victoria futura. El enemigo quiere convencerte de que estar en el desierto significa que Dios te olvidó. Quiere que interpretes el silencio como abandono. Pero en el silencio del desierto Dios habla más claro. Te enseña a escuchar con el corazón y a confiar incluso cuando no ves. La soledad no es castigo, es un taller donde Dios moldea tu alma, y el desierto es la extensión de ese taller, donde con paciencia y precisión trabaja en los detalles de tu carácter. Quizás hoy te sientes en medio de tu propio desierto. El camino parece largo, las fuerzas se agotan y las oraciones parecen no ser escuchadas. Pero cada paso en ese terreno árido tiene un propósito. Dios está formando en ti una fe que no depende de circunstancias, un corazón que sabe descansar en Él incluso sin señales visibles.
El desierto enseña paciencia, humildad y a valorar lo que realmente importa. Cuando sales de él, lo haces con una mirada distinta, con una confianza inquebrantable en que Dios es tu proveedor y guía. Y eso es lo que necesitas para sostener el llamado que llevas. Los propósitos grandes requieren corazones preparados, y no hay mejor preparación que el desierto. No lo temas. Abrázalo como parte de tu formación. Reconoce que lo que ahora parece terreno seco es la sala de entrenamiento de los grandes héroes de la fe. Si hoy caminas con pasos cansados bajo un sol abrasador, recuerda, no estás solo. La misma nube que acompañó a Israel, el mismo espíritu que fortaleció a Jesús, es el que camina contigo. El desierto no será eterno. Es una temporada con principio y fin. Y cuando salgas de él, serás distinto. Tendrás cicatrices que hablarán de batallas ganadas, un corazón más sensible a la voz de Dios y una fe más firme para lo que venga. Porque al final, el desierto no destruye a los elegidos, los revela. Una de las estrategias más sutiles del enemigo es aprovechar nuestros momentos de rechazo y soledad para sembrar mentiras en la mente. Sabe que cuando estás rodeado de apoyo es más difícil que dudes de tu valor, pero en el aislamiento, cuando las voces que animaban callan o se vuelven críticas, encuentra el momento perfecto para susurrar veneno al corazón. El rechazo duele. No hay manera de negarlo. Ser ignorado o menospreciado deja heridas profundas. Pero lo más dañino no es el rechazo en sí, sino la mentira que el enemigo intenta plantar a través de él: no vales lo suficiente, no eres digno de lo que Dios prometió, si los demás no te aceptan, tampoco Dios lo hará. Son trampas que buscan quebrar la fe del elegido. El enemigo es astuto. No siempre ataca con evidencias visibles, sino con pensamientos que parecen tuyos. En el rechazo se disfraza de tu propia voz interior para convencerte de que dudas por ti mismo. Pero detrás de esas frases de autocrítica está su mano manipuladora. Por eso la Biblia nos exhorta en 2 de Corintios 10, versículo 5 a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si no confrontas esas mentiras, pronto se convierten en cadenas que atan tu espíritu. Recuerda lo que ocurrió con Jesús en el desierto. Después de ser bautizado y escuchar al Padre declararlo como Hijo amado, fue llevado a ser tentado. Satanás no llegó con golpes, sino con palabras, con dudas disfrazadas de lógica: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Notas el patrón? Siempre hay un si eres. El enemigo intenta sembrar inseguridad en la identidad, y lo hace contigo igual que con Jesús. Cuando alguien te rechaza, esa herida se convierte en eco para que el enemigo insinúe: tal vez tienen razón, quizá no eres lo que pensabas. Y si le das espacio, esas insinuaciones se vuelven raíces venenosas en el alma. Pero la verdad es otra: el rechazo humano no invalida la elección divina. El rechazo no te define, te refina. El enemigo también usa la soledad para amplificar el desánimo. Te hace creer que tu vida no tiene sentido, que tus esfuerzos son inútiles, que tu propósito no se cumplirá. Lo que es una temporada lo pinta como destino permanente, lo que es formación lo traduce como abandono definitivo. Pero recuerda, el enemigo quiere que creas que estás solo, cuando en la soledad Dios te habla más fuerte. La Escritura nos alerta en 1 de Pedro 5, versículo 8, sean sobrios y estén vigilantes. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. El león ruge para intimidar, no necesariamente para atacar. Muchas veces basta el rugido del miedo y la mentira para paralizarte. Pero un rugido no tiene poder sobre alguien que afirma su identidad en Cristo. Cuando el enemigo dice:
eres débil, la palabra responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4, versículo 13. Cuando susurra, estás solo, la Escritura recuerda, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, Salmo 27, versículo 10. Cuando insiste, tu historia terminó, Dios declara, yo sé los planes que tengo para ti, Jeremías 29, versículo 11. Cada mentira debe ser enfrentada con la verdad de Dios. Esa es nuestra arma. El enemigo no puede resistir a alguien que conoce su identidad en Cristo y se aferra a la palabra como escudo. Quizá llevas cicatrices de palabras hirientes o miradas que te hicieron sentir pequeño. Tal vez esas experiencias dejaron voces internas que repiten, nunca será suficiente. Pero esas voces no vienen de Dios. Son ecos de un enemigo que teme lo que llevas dentro, porque sabe que si descubres tu valor en Cristo serás imparable. En realidad, el enemigo no lucha tanto contra ti como contra el propósito que portas. Su estrategia es quebrar tu fe antes de que florezcas. Si logra que abandones tu camino creyendo que no vales, habrá ganado sin quitarte la vida. Pero si en medio del rechazo decides creer lo que Dios dice de ti, cada intento del enemigo se convierte en escalón hacia tu victoria. Jesús también fue rechazado. Sus discípulos huyeron, Pedro lo negó, la multitud pidió su crucifixión. Desde la cruz sintió el peso del abandono, pero cumplió su propósito porque sabía que la aprobación del Padre era suficiente. Esa es la mayor lección. Tu valor no depende de las voces que te rodean, sino de la voz que te llamó. Por eso, la próxima vez que experimentes rechazo o soledad, no lo veas como castigo. Reconócelo como oportunidad para discernir entre la voz del enemigo y la voz de Dios. Si el enemigo te dice, estás acabado, responde, Dios está empezando algo nuevo en mí. Si dice, tu soledad es abandono, declara, mi soledad es el lugar donde Dios me forma. Y si insiste en que no eres digno, recuerda que Jesús pagó el precio para mostrar que tu vida tiene valor incalculable. No permitas que las mentiras se conviertan en tu verdad. Alinea tu mente con la palabra y tu corazón con la presencia de Dios. En ese alineamiento se rompe el poder del rechazo y nace una fe inquebrantable. El enemigo intentará desviarte con desánimo, pero tú puedes elegir ver más allá. El rechazo de hoy es el terreno donde Dios está sembrando la victoria de mañana. Para entender cómo la soledad se convierte en instrumento de Dios para formar a los elegidos, basta mirar la vida de algunos de los grandes personajes de la Biblia. Ellos no fueron ajenos al rechazo ni al aislamiento, al contrario, fue en esas temporadas cuando Dios los preparó para cumplir su propósito. Moisés, Juan el Bautista, Jesús y José muestran que el silencio del desierto nunca es estéril, sino terreno fértil donde Dios siembra grandeza. Moisés fue un hombre marcado por el rechazo desde el inicio. Nació bajo un decreto de muerte, fue rescatado y creció en el palacio de Egipto. Tenía influencia, pero no encajaba ni con egipcios ni con hebreos. Esa dualidad lo llevó a huir como fugitivo al desierto de Madián, donde pasó 40 años en soledad cuidando ovejas. Para cualquiera habría sido el final, pero Dios usó ese exilio como taller secreto. Allí aprendió humildad, paciencia y dependencia. Y fue precisamente en esa soledad donde la zarza ardiente se encendió, marcando el inicio de su misión. Lo que parecía un cierre era, en realidad, el comienzo. Otro ejemplo es Juan el Bautista. No predicó en templos ni buscó aplausos. Pasó gran parte de su vida en el desierto, alimentándose de lo que la tierra le daba y apartado de la sociedad. Parecía rechazado y fuera de lugar, pero estaba exactamente donde Dios lo quería.
Desde ese aislamiento levantó una voz más fuerte que cualquier discurso en Jerusalén: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su soledad no lo debilitó, lo llenó de autoridad. Y aunque muchos lo consideraban un extraño, su misión era preparar el camino al Mesías. El hombre apartado fue el elegido para anunciar a Jesús. Incluso Jesús experimentó la soledad. Tras ser bautizado y escuchar la voz del Padre confirmando su identidad, fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí pasó 40 días en ayuno, enfrentando directamente al enemigo. No tenía compañía humana ni comodidades, solo hambre, silencio y la presencia de Dios. Satanás intentó desviar su misión con palabras disfrazadas de lógica, pero Jesús no cedió. Salió fortalecido, con autoridad, listo para predicar y sanar. Ese tiempo no fue pérdida, fue preparación. Y nos enseña algo esencial: si Jesús necesitó el desierto antes de comenzar su ministerio, nosotros tampoco podemos evitarlo. Nuestra soledad no es abandono, es equipamiento. Más tarde, en Getsemaní, Jesús enfrentó otra soledad, la emocional. Cuando más necesitaba a sus discípulos, ellos se durmieron. Al ser arrestado, huyeron. Y en la cruz experimentó el rechazo humano y, en un misterio profundo, el silencio del Padre. Esa soledad fue el terreno donde se consumó nuestra salvación. Es la prueba definitiva de que el rechazo puede transformarse en redención. La historia de José también lo confirma. Fue despreciado por sus hermanos, vendido como esclavo y olvidado en prisión. Probablemente pensó que su vida había terminado. Sin embargo, cada etapa de soledad era una pieza del plan divino. En Egipto, lejos de su familia, aprendió a depender solo de Dios. En prisión, cuando todos lo abandonaron, Dios seguía con él, dándole gracia y favor. Y cuando llegó el tiempo, lo levantó como gobernador, salvando a su pueblo en la hambruna. Lo que comenzó como una historia de rechazo terminó en gloria. Sus propias palabras lo resumen: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, versículo 20. Moisés, Juan, Jesús y José vivieron soledades distintas, pero con un mismo propósito: formarlos y llevarlos al cumplimiento de su misión. Ninguno fue destruido por la soledad, todos fueron fortalecidos. Ninguno quedó definido por el rechazo, todos fueron refinados por él. El patrón es claro: antes de la gloria viene el desierto, antes del cumplimiento viene la soledad, antes de la victoria viene el rechazo. Lo que parece obstáculo es, en realidad, etapa de formación. Por eso, cuando experimentes rechazo o aislamiento, no lo tomes como el final. Recuerda a Moisés cuidando ovejas, a Juan en el desierto, a Jesús ayunando, a José en prisión. Todos se sintieron solos, pero Dios estaba obrando. Y así también en tu vida, esa soledad es el terreno donde se prepara algo mayor. Tal vez hoy te sientes apartado, sin comprender por qué otros no caminan contigo. Pero lo que parece rechazo humano, en realidad es elección divina. Dios te aparta para sí, porque lo que depositó en ti es demasiado valioso para compartirse a destiempo. No te desesperes. Tu soledad tiene un propósito, y si permaneces fiel, llegará el día en que mirarás atrás y entenderás que cada silencio, cada lágrima y cada incomprensión fueron parte del plan perfecto de Dios para llevarte al lugar donde debías estar. Cuando el rechazo pesa y la soledad se vuelve un silencio ensordecedor, hay un refugio que nunca se cierra: la oración. En esas noches en que parece que nadie te entiende, en esos días donde el mundo sigue adelante sin ti, la oración se convierte en la cuerda invisible que te sostiene.
El susurro que abre el cielo y la puerta que recuerda que nunca has estado realmente solo. Es el puente entre tu soledad y la presencia de Dios. Cuando las voces externas callan y las internas se llenan de dudas, la oración trae orden y esperanza. Es como si tu alma respirara de nuevo, porque hay un oído atento en lo alto que escucha cada palabra, incluso las que no pronuncias. En ese diálogo secreto se da la verdadera sanidad, no porque las circunstancias cambien al instante, sino porque tu corazón comienza a alinearse con la voluntad de Dios. El Salmo 46, versículo 1 declara: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cada vez que te arrodillas, tu soledad se transforma en encuentro. Aunque tu habitación se sienta vacía, el Creador está presente, inclinándose para escucharte. Muchos creen que orar es recitar frases perfectas. Pero la oración verdadera, la que nace en la soledad de un corazón quebrantado, suele ser cruda, honesta, entrecortada por lágrimas. Y eso es lo que Dios espera, sinceridad. David lo entendió al escribir: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, versículo 18. Cuando te sientas al borde de rendirte, abre tu boca y dile a Dios cómo te sientes. No temas mostrarle tu dolor o tu enojo. Él no se escandaliza de tu humanidad, se acerca aún más para consolarte. A veces basta un susurro: Señor, no puedo más, y su paz comienza a llenar el vacío. El enemigo aprovecha la soledad para distorsionar tu percepción y hacerte olvidar quién eres. Pero la oración rompe esas mentiras. En ella recuerdas que tu identidad no depende de quien te rechazó, sino de aquel que te eligió desde antes de la fundación del mundo. En oración escuchas lo que tu alma necesita: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Cada vez que dudes de tu valor, corre a la oración. Allí no solo entregas tu dolor, también recibes confirmación de tu identidad. La oración en soledad es la llave que abre la presencia de Dios. La soledad, sin embargo, también es un campo de batalla. Efesios 6, versículo 12 nos recuerda que no luchamos contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. El enemigo intenta llenar tu mente de pensamientos oscuros, pero la oración es tu arma más poderosa. Cuando oras, no hablas al vacío, declaras vida en medio de la muerte, esperanza en medio de la desesperación y verdad en medio de las mentiras. El enemigo tiembla cuando un hijo de Dios se arrodilla en soledad, porque sabe que esa oración puede cambiar destinos. Cada clamor invita a la intervención divina, y lo que parecía derrota se convierte en victoria. Mira a Jesús en Getsemaní. Antes de la cruz, se retiró solo a orar. Sus discípulos se durmieron, él cargó con la soledad más amarga, pero derramó su corazón al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. Esa oración no eliminó la cruz, pero le dio fuerza para soportarla. Así también contigo, quizá la oración no quite de inmediato la prueba, pero te dará la fortaleza para atravesarla con fe. David también conoció este secreto. Solo, perseguido y escondido en cuevas, levantó salmos que aún inspiran a millones. Lo que nació en lágrimas privadas se transformó en esperanza pública. La oración en soledad se convirtió en canción para generaciones. Cuando oras, no solo hablas, también escuchas. Ese tiempo íntimo te permite percibir la voz suave de Dios que guía tu camino. Tal vez no siempre recibas respuestas inmediatas, pero notarás que tu corazón cambia, la ansiedad cede a la paz, la desesperanza da lugar a la confianza. La oración transforma porque te recuerda que no cargas tu dolor solo.
Es como dejar un peso a los pies de Cristo y levantarte más ligero. Es entregar tus batallas y permitir que Él luche por ti. Si hoy atraviesas soledad, conviértela en altar. Haz de ese lugar vacío un santuario donde habite la presencia de Dios. No importa si tus palabras son torpes, lo importante es la sinceridad. Incluso un Señor, aquí estoy, puede abrir las compuertas del cielo. No subestimes el poder de una oración sencilla. El Espíritu Santo intercede incluso con gemidos indecibles cuando no sabes qué decir. Eso significa que nunca estás solo al orar, el mismo Espíritu ora contigo y por ti. La oración, entonces, no es solo práctica religiosa, es refugio, recordatorio y arma. En tu soledad, es el faro que ilumina la oscuridad y el puente que conecta tu fragilidad con la fortaleza de Dios. No veas la soledad como un muro, sino como la puerta hacia la intimidad más profunda con tu Creador. Allí, en ese lugar secreto, descubrirás que nunca estuviste realmente solo, siempre estuviste acompañado por su presencia fiel. La soledad enseña muchas lecciones, pero una de las más profundas que los elegidos aprenden en ese camino es la perseverancia. No basta resistir un día ni orar una noche esperando que todo cambie al amanecer. La vida de los llamados por Dios está marcada por pruebas que se repiten, silencios prolongados y luchas que parecen ir más allá de lo que uno pensaba soportar. Es en ese escenario donde la perseverancia se convierte en virtud, no como un talento que algunos poseen y otros no, sino como una fuerza que se forja paso a paso en fe, aun cuando nada parece mejorar. La perseverancia no nace en días fáciles, sino en los momentos donde la duda golpea la puerta y rendirse parece más atractivo que continuar. Es el fuego de la prueba el que moldea el carácter. Pablo lo expresó en Romanos: las tribulaciones producen paciencia, la paciencia carácter y el carácter esperanza. Cada lágrima, cada decisión de no abandonar, te transforma en alguien más fuerte y más parecido a Cristo. Y es que perseverar no es solo aguantar el dolor, es avanzar en medio de él. Es mirar el horizonte sin ver aún la promesa cumplida, pero seguir caminando porque sabes que Dios no falla. Como un sembrador que planta y aunque no vea brotes, sigue regando con la confianza de que en el tiempo perfecto vendrá el fruto. Así también el elegido persevera creyendo que lo que Dios prometió dará fruto, aunque ahora solo vea tierra seca. Jesús mismo habló de la perseverancia. En una parábola dijo que quien guarda la palabra con corazón bueno da fruto con perseverancia. No basta con escuchar ni con creer un instante, es necesario sostenerse día tras día, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir la promesa. La perseverancia distingue a quienes comienzan de quienes llegan al final. Dios no nos llama solo a empezar, sino a terminar la carrera con la fe intacta. Muchas veces la falta de perseverancia nos hace abandonar justo antes de recibir lo esperado. Es como detenerse a pasos de distancia de la bendición. El enemigo lo sabe y por eso intensifica sus ataques cuando percibe que está cerca de algo grande. Su meta es desanimarte para robar el fruto que estaba a punto de brotar. Por eso, en esos momentos debes recordar que cada día de perseverancia es una victoria. Resistir en medio del rechazo y la soledad no solo te fortalece, sino que también enciende una luz para otros que observan tu fe. Mira a Pablo. Fue rechazado, perseguido, encarcelado. Todo en su vida parecía un llamado al desánimo, pero decidió perseverar. Desde la cárcel escribió cartas que hasta hoy alimentan la fe de millones. Sus cadenas no detuvieron su misión porque entendió que la perseverancia no depende de donde estés físicamente, sino de donde está anclado tu corazón. Podía estar preso, pero su fe seguía libre. Esa es la fuerza de la perseverancia,
convertir lo que parece derrota en plataforma de testimonio. La perseverancia también enseña que la fe no se mide por la rapidez de las respuestas, sino por la firmeza con que permaneces en la espera. Ese terreno de espera, aunque duele, es fértil para el crecimiento. Allí aprendes a confiar más en Dios que en tus planes, a dejar de apoyarte en tus fuerzas y descansar en las suyas. Perseverar es mantenerse de pie cuando todo alrededor empuja a caer. Pero es en ese esfuerzo silencioso donde se construyen los cimientos de una fe inquebrantable. Santiago lo afirma: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa promesa no es simbólica. Cada prueba soportada, cada rechazo transformado en oración, cada soledad convertida en altar, te acerca a esa corona que nadie podrá quitarte. Quizá hoy sientes que tu paciencia llegó al límite. Pero recuerda, no caminas solo. La perseverancia no se trata solo de tu fuerza, sino de la fortaleza que recibes cuando decides no rendirte. Dios mismo renueva tus fuerzas como las del águila, te levanta cuando caes y te impulsa cuando ya no tienes aliento. Cada día que eliges no abandonar, honras a Dios con tu fe. Y aunque no lo veas, tu perseverancia inspira a otros. Tal vez alguien observa tu vida y piensa: si él o ella no se rinde, yo tampoco me rindo. Esa es otra dimensión de la perseverancia. No solo transforma tu historia, también se convierte en semilla de esperanza para quienes te rodean. Por eso, no permitas que el cansancio ni las voces de desánimo apaguen la llama dentro de ti. Tu perseverancia es la respuesta a las mentiras del enemigo. Es tu manera de declarar que aunque intentó detenerte con rechazo y soledad, no logró quebrar tu fe. Los elegidos son probados no para destruirlos, sino para levantarlos más fuertes. Y cada vez que decides seguir, estás demostrando que el plan de Dios es más grande que cualquier obstáculo. Al final, cuando mires atrás, no recordarás tanto el dolor, sino la fidelidad de Dios que te sostuvo. Entenderás que tu perseverancia no fue en vano, que cada lágrima en soledad fue recogida y convertida en fortaleza. Y entonces podrás decir con convicción: valió la pena no rendirme, porque lo que Dios tenía preparado superaba todo lo que el enemigo intentó robar. El rechazo es una de las heridas más dolorosas que puede experimentar el corazón humano. Ser apartado, señalado, olvidado o traicionado deja marcas que parecen imposibles de borrar. Sin embargo, en la vida de los que han sido elegidos por Dios, el rechazo no es un punto final, sino una transición hacia algo mayor. Lo que el enemigo planea como destrucción, Dios lo convierte en testimonio. Lo que parecía un capítulo de fracaso, se transforma en una página gloriosa de redención. Cuando te rechazan, lo primero que sufre es tu identidad. Te preguntas si vales lo suficiente, si realmente tienes algo que ofrecer, si acaso mereces lo que Dios prometió. Es ahí donde el enemigo se aprovecha para lanzar sus mentiras, intentando convencerte de que tu valor depende de la aceptación de otros. Pero la verdad es distinta: tu valor no está en las opiniones cambiantes de la gente, sino en la mirada inmutable de Dios. Él no te ama por lo que logras, ni te rechaza por lo que otros piensan de ti. Él te escogió porque vio en ti lo que nadie más pudo ver. Transformar el rechazo en testimonio significa cambiar la perspectiva. No verlo como una sentencia, sino como una oportunidad. Mira lo que ocurrió con José. Sus propios hermanos lo vendieron, lo rechazaron de la manera más cruel. Años después, cuando ya era gobernador de Egipto, pudo decirles: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien.
Eso es lo que sucede cuando pones tu dolor en las manos de Dios, se convierte en instrumento de salvación, no solo para ti, sino también para los que te rodean. Lo que era una herida se transforma en cicatriz que habla, en historia que inspira, en testimonio que libera. Es natural que el rechazo te haga llorar, que sientas rabia, que incluso dudes de tu camino. Pero no te quedes en ese valle. Toma ese dolor y llévalo a la presencia de Dios. Permite que Él te muestre que el rechazo, lejos de destruirte, puede ser la confirmación de que estás en el camino correcto. Jesús mismo dijo, si a mí me rechazaron, también a vosotros os rechazarán. Así que el rechazo no es una señal de fracaso, es una marca de identificación con Cristo. El testimonio nace cuando decides no callar tu historia. Lo que hoy te duele, mañana puede sanar a otro. Piensa en cuántas personas necesitan escuchar que tú también fuiste rechazado, que también sentiste soledad, que también pensaste en rendirte, pero que Dios te levantó. Esa sinceridad abre puertas en corazones que se creían solos en su sufrimiento. Tus lágrimas de ayer pueden convertirse en palabras de esperanza para alguien que lucha hoy. Esa es la esencia de transformar el rechazo en testimonio. David lo entendió cuando escribió sus salmos. No escondió sus miedos ni disfrazó su dolor. Cantó con honestidad, estoy angustiado, mis amigos me han dejado, clamé y no escuché respuesta. Pero también dejó constancia de cómo, en medio de ese rechazo, experimentó el amor y la fidelidad de Dios. Sus canciones, nacidas en la soledad, se convirtieron en himnos que hasta hoy fortalecen a millones. Lo privado se hizo público, y su dolor se convirtió en un legado de fe. Cuando decides entregar tu rechazo a Dios, Él lo transforma en fuerza. No significa que la herida desaparezca de inmediato, pero sí que deja de ser veneno y se convierte en medicina. Esa cicatriz se vuelve recordatorio de que sobreviviste, de que fuiste sostenido, de que no estás donde el enemigo quiso dejarte. Y cada vez que cuentas tu historia, declaras que Dios tiene la última palabra sobre tu vida. El enemigo odia los testimonios. Sabe que un corazón que fue sanado y se atreve a hablar puede arrancar a muchos de la oscuridad. Por eso quiere mantenerte en silencio, encerrado en la vergüenza del rechazo. Pero cuando abres tu boca y dices, sí, me rechazaron, pero Dios me levantó, el infierno tiembla. Porque cada palabra se convierte en semilla de libertad para otros. No subestimes lo que tu historia puede hacer. Tal vez crees que tu dolor no tiene sentido o que tus heridas no son tan importantes. Pero alguien necesita escuchar exactamente lo que tú viviste. Alguien está esperando tu testimonio para no rendirse. Alguien será sostenido al saber que, si Dios pudo darte fuerzas a ti, también lo hará con ellos. Así funciona el reino, Dios no desperdicia nada, ni siquiera el rechazo. Por eso, la próxima vez que experimentes la dureza de una puerta cerrada o el vacío de una relación rota, no lo veas como un fracaso. Dilo en tu corazón, esto será parte de mi testimonio. Cada lágrima será recordada, cada rechazo será redimido, cada soledad será convertida en un mensaje vivo de esperanza. Y cuando llegue el momento, podrás mirar atrás y ver que lo que antes te hizo sentir menos, en realidad fue el medio para llevarte a más. Jesús mismo es el mayor ejemplo de cómo el rechazo se convierte en testimonio. Fue rechazado por su pueblo, traicionado por uno de los suyos, abandonado en el momento más crucial. Y sin embargo, esa historia de rechazo es la base de nuestra salvación. Lo que parecía el final más cruel se transformó en el inicio de la mayor victoria. Su cruz, signo de desprecio, hoy es símbolo de vida. Su soledad en el Gólgota abrió la puerta para que nunca más estuviéramos solos.
así también tu vida puede reflejar esa verdad. Lo que ahora duele será mañana una señal de que Dios estuvo contigo todo el tiempo. El rechazo que hoy enfrentas será la plataforma de tu propósito. Y lo que ahora parece pérdida, se convertirá en ganancia cuando lo uses como testimonio para dar gloria a Dios. Porque el rechazo no es el fin, es la antesala de una historia que aún se está escribiendo. Y esa historia, cuando se cuente, mostrará que la gracia de Dios siempre fue más grande que cualquier desprecio humano. La soledad y el rechazo no son capítulos aislados, son parte de una historia más grande que Dios está escribiendo en tu vida. Puede que ahora mismo mires alrededor y todo parezca oscuro, como si el camino estuviera detenido y no hubiera una salida clara. Pero las Escrituras nos recuerdan una verdad inquebrantable: Dios siempre tiene un plan, y ese plan es de bien, no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Lo que hoy se siente como un valle de lágrimas es en realidad la tierra donde brotará una cosecha de propósito. Cada proceso de dolor tiene un horizonte, y ese horizonte brilla con la promesa de un futuro diseñado por las manos de Dios. Jeremías 29, versículo 11 lo dice con claridad: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto significa que nada de lo que has vivido, ni siquiera los rechazos más amargos o las noches más solitarias, ha quedado fuera del plan divino. Todo está siendo tejido en un tapiz que ahora no logras comprender, pero que con el tiempo revelará un diseño perfecto. El propósito de Dios no se cancela por tus caídas ni se retrasa por las puertas que otros cerraron frente a ti. Su voluntad es más fuerte que cualquier voz de rechazo. Él toma tus lágrimas como semillas y las convierte en frutos de victoria. Lo que ahora mismo parece una herida abierta, mañana será una marca de gloria. Dios no desperdicia nada, ni siquiera tu dolor. Al contrario, lo transforma en el camino que te llevará hacia donde debes estar. Piensa en la vida de José una vez más. Sus años de soledad, esclavitud y cárcel no fueron el final, fueron la preparación. Todo lo que vivió lo llevó al palacio, donde cumpliría su propósito de salvar vidas. Esa historia nos muestra algo esencial: los planes de Dios superan cualquier adversidad humana. Lo mismo sucede contigo. Cada rechazo es una pieza de un rompecabezas mayor, y cuando lo veas completo, entenderás que nada fue en vano. El futuro brillante que Dios promete no significa ausencia de pruebas, sino plenitud en medio de ellas. No significa que nunca más sentirás soledad, sino que incluso en la soledad experimentarás la presencia de Dios como tu mayor tesoro. No significa que la gente nunca más te rechazará, sino que su rechazo no tendrá poder para detenerte. La promesa de Dios es que, aunque atravieses el fuego, no te quemarás, y aunque pases por aguas profundas, no te ahogarás. Su mano siempre estará contigo. Cuando hablamos de propósito, no hablamos de logros terrenales únicamente. Hablamos de un plan eterno que trasciende tu historia personal. Tu vida, tus pruebas, tus victorias, todo está entretejido en un plan más grande que apunta a la gloria de Dios. Eso significa que tu historia tiene un valor incalculable, porque no es solo tuya, también es un testimonio que impactará a otros y que revelará la fidelidad de Dios en generaciones futuras. Quizás hoy no entiendes por qué tu camino ha sido tan difícil, por qué el rechazo parece seguirte a cada paso. Pero créeme, cuando llegue el cumplimiento, darás gracias incluso por las lágrimas, porque habrán sido la prueba de que Dios nunca te soltó. El enemigo quiere que creas que tu futuro está marcado por la soledad, pero la verdad es que tu futuro está sellado por promesas eternas. Él dice que te dejarán, pero Dios asegura que jamás te abandonará. Él dice que tu historia terminó,
pero Dios declara que apenas está comenzando. El futuro que Dios te prepara no es solo de bendiciones materiales, sino de paz, propósito y plenitud espiritual. Esa es la verdadera riqueza que nadie puede quitarte. Porque todo lo que viene de las manos de Dios permanece, no depende de temporadas ni de circunstancias. Cuando Él abre una puerta, nadie puede cerrarla, y cuando Él decide levantarte, ninguna voz de rechazo podrá detenerlo. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 28, sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas. No algunas, no las más agradables, sino todas, la soledad, el rechazo, las lágrimas, las esperas largas, las decepciones. Todo coopera, todo se une en un plan perfecto. Y cuando lo entiendes, tu perspectiva cambia, ya no ves tus heridas como fracasos, sino como escalones hacia algo mayor. El futuro que te espera en Dios es más grande de lo que imaginas. Pero para llegar a Él necesitas sostener la fe en medio del proceso. La fe es la llave que abre la puerta del propósito. Es creer que aunque hoy no veas nada, Dios ya está moviendo piezas a tu favor. Es confiar que incluso el rechazo que sufriste será usado para colocarte en el lugar correcto, en el momento indicado, frente a la oportunidad precisa que cambiará tu historia. Por eso, no pierdas la esperanza. No te aferres a lo que perdiste, aférrate a lo que Dios ha prometido. Si alguien te rechazó, no significa que tu destino se terminó, significa que Dios tiene preparado algo mejor, algo que aún no puedes imaginar. Cada final es en realidad un nuevo comienzo, y cada puerta cerrada es una invitación a buscar la puerta que Él mismo abrirá. Lo más hermoso del futuro que Dios prepara es que no caminas hacia Él solo. La misma presencia que te acompañó en el desierto, la misma voz que te sostuvo en la soledad, será la que te guíe paso a paso hacia la promesa. El Dios que estuvo contigo en tu dolor será el mismo que celebrará contigo en tu victoria. Ese es el sello de su fidelidad, nunca te deja a mitad del camino, siempre completa lo que comienza. Así que levanta tu mirada. Aunque ahora el panorama parezca oscuro, la promesa de un futuro brillante ya está escrita sobre ti. Cree que tus pasos no son en vano, que tu historia no ha terminado, que todavía hay capítulos gloriosos por vivir. Porque el Dios que te eligió no se equivoca, si te apartó, fue para formarte, si te probó, fue para fortalecerte, si permitió la soledad, fue para acercarte más a Él. Y todo eso es la antesala de un propósito eterno que dará fruto en ti y en todos los que se acerquen a tu vida. Tu futuro no está definido por el rechazo de los hombres, sino por la elección de Dios. Y cuando lo entiendas, caminarás con una confianza renovada, sabiendo que lo que viene no es derrota, sino victoria, no es vacío, sino plenitud, no es final, sino un nuevo comienzo en la luz de su promesa. Llegamos al final de este mensaje y quiero que te detengas un momento para mirar dentro de ti. Tal vez mientras escuchabas, recordaste momentos de tu propia vida donde la soledad parecía insoportable, donde el rechazo dejó heridas que aún duelen. Quizás pensaste en esas noches en las que sentiste que nadie entendía lo que llevabas en el corazón, en esos días en los que parecía que caminabas sin rumbo. Pero hoy puedes ver con nuevos ojos que nada de eso fue en vano. Cada lágrima, cada silencio y cada puerta cerrada estaban siendo usados por Dios para moldear tu vida y prepararte para un propósito mayor. El rechazo no fue la sentencia que pensaste, sino el cincel con el que el Señor esculpía tu carácter. La soledad no fue un castigo, sino el taller secreto donde aprendiste a escuchar su voz más clara. La espera no fue una pérdida de tiempo, sino el terreno donde germinó una fe que ahora es más fuerte y más real.
Y aunque el enemigo quiso convencerte de que estabas acabado, hoy puedes declarar que Dios nunca dejó de sostenerte. Este mensaje no ha sido solo palabras, ha sido un recordatorio de que tu historia no está definida por lo que otros hicieron contigo, sino por lo que Dios está haciendo en ti. Él no ha terminado su obra. Todo lo que atravesaste es parte del proceso, y lo que viene delante es mucho más grande de lo que imaginas. Por eso, antes de cerrar, quiero orar contigo. Ahí donde estás, permite que estas palabras se vuelvan tuyas. Señor, gracias por no dejarme solo en mis desiertos. Gracias porque aunque fui rechazado por hombres, siempre fui aceptado por ti. Hoy entrego cada herida, cada soledad y cada silencio en tus manos, creyendo que todo será transformado en testimonio para tu gloria. Padre, ayúdame a perseverar, a no rendirme, a seguir creyendo incluso cuando no veo respuestas inmediatas. Enséñame a transformar cada rechazo en esperanza, cada lágrima en semilla de fe. Espíritu Santo, habita en mí, fortaléceme y hazme entender que mi valor está en tu amor y no en las voces de los demás. Confío en que el futuro que tienes preparado para mí es brillante y que nada podrá detener lo que ya has declarado sobre mi vida. Amén. Si oraste con fe, si abriste tu corazón en este instante, puedo asegurarte que Dios ya está obrando en lo más profundo de tu ser. No importa cuán larga haya sido tu temporada de soledad, no importa cuán fuerte haya sido el rechazo, hoy comienza un nuevo tiempo. Camina con la certeza de que nunca estás solo, porque el mismo Dios que te eligió sigue caminando a tu lado. Y ahora, quiero que este mensaje no termine aquí. Llévalo contigo, guárdalo en tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Porque lo que Dios hizo en ti puede inspirar a otros que hoy están luchando con las mismas batallas. Sé luz en medio de la oscuridad y testimonio de que la soledad no destruye, sino que revela la presencia de Dios en lo más íntimo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: el rechazo no me define, Dios me moldea en la soledad. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.